Bueno, hemos invitado hoy, como les adelantábamos, a Claudio Del Pla, del Frente de Izquierda, Partido Obrero, es el candidato a senador de la capital, y vamos a tratar de charlar con él para que de alguna manera podamos analizar esta campaña electoral fundamentalmente frente a lo que empieza como a generalizarse de que hay cierta apatía. Primero te pregunto si es que coincidís con ese análisis y si es así, ¿por qué entendés que esto pasa? Gracias por venir, antes que nada. No, por favor, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Mirá, lo que ocurre es lo siguiente, la mayoría de la población está muy golpeada porque la situación es mala. Vos imaginate que, ¿cómo ha sido este último año? Este último año vos tenés 9.000 puestos de trabajo menos en la provincia. Tenés a la provincia de Salta encabezando los indicadores de trabajo en negro, 52,9%. Primero, entre 24 distritos, la mayor cantidad de trabajo precario es aquí. Esa desocupación viene del cierre de comercio, de pequeñas empresas, y de que el famoso boom de la minería no compensa de ninguna manera la caída general de la actividad económica, el cierre de la obra pública, la caída del ingreso popular, es decir, los salarios de los empleados públicos el año pasado perdieron contra la inflación y ahora en este semestre firmaron por 9% para los 6 meses en cuotas, y ya lo de los primeros 3 meses se devoró ese acuerdo, es decir, que todo el mundo está un poco más pobre, cae el consumo, cae la actividad económica, y son las consecuencias de lo que llama Milei el ajuste más grande de la historia, que llega a todos los pueblos de la nación y que en las provincias instrumentan los gobernadores, es decir, en este caso Sáenz. Entonces la población está muy golpeada por esta situación social, por esta situación económica, y porque hay una especie de división. Una mitad de la gente claramente dice este gobierno no va más y está muy enojada con el gobierno por este cuadro social y demás, y discute con nosotros cómo sería un cambio, cómo encontrar otra salida, porque ve muy lejos el final de este gobierno. 2 años y medio. Claudio, sí. ¿Cómo ves la legislatura? Digamos, te preguntaba hace un rato, la última banca del Senado que ocuparon fue con Gabriela Serrano. Sí, hasta el 2017. Sí. De ahí para acá, ¿qué has visto en este Senado al que intentás llegar y por qué querés llegar ahí? Mira, 2 cosas. La legislatura está claramente ajena a la agenda popular. Es decir, si vos le preguntás a alguien, vamos a hacer una encuesta juntos, ¿qué discutió la legislatura de Salta que tenga que ver con el interés de la gente? ¿O qué el Senado o la Cámara de Diputados? Vas a encontrar que nadie puede decirte un tema, porque es un cuerpo completamente ajeno al interés popular en un cuadro de grandísimas necesidades. Yo te doy ejemplo. Cuando estaba el Partido Obrero en la legislatura, el tema del trabajo negro se discutía. No solo se discutía, sino que nosotros éramos los voceros de los trabajadores precarizados en la administración pública y los organizamos fuera de la legislatura para exigir que pasen a planta. Y en el 2006 pasaron 3.000 trabajadores, en 2014 otros 3.000 más. Es decir, había una representación política de una causa como esa que es fundamental y ahora está agravada, está peor que antes. El tema de la vivienda, por ponerte otra causa que también es muy emblemática de nuestra intervención. Nosotros intervinimos en la legislatura fuertemente para que el Estado tenga reserva de suelo urbano, tierras públicas y privadas para tener una oferta de vivienda. Hoy la oferta es 0. Pero además se acabó. 0 y se acaba. Sí, 0 sí. y se acaba. Es decir, además, el último esquema, anunciado oficialmente que se acaba. Vivienda, sí. Ahora, Salta necesita 100.000 viviendas según el censo. Entre los que alquilan y los que conviven con su núcleo familiar, son 100.000 familias. 100.000 que no tienen techo propio. La política oficial, y de esto no quieren discutir en esta elección, le dice, para ustedes no hay nada, rebúsquensela como puedan. El Partido Obrero, cuando estuvo en la bancada, planteó, no, el Estado tiene que intervenir, si no, no hay derecho a la vivienda, porque los valores de la vivienda se han vuelto completamente especulativos y la capacidad de ahorro de un salario medio de la población no alcanza para pagar un crédito hipotecario y no alcanza para ahorrar a lo largo de toda tu vida y acceder a una vivienda. Entonces nosotros reinstalaríamos un debate sobre la necesidad de la fortísima intervención del Estado, suelo público, recursos para vivienda, como ya lo hicimos. Es decir, nosotros venimos a esta campaña electoral a reivindicar la intervención nuestra fuertemente,
en la legislatura porque fue el canal para conquistas importantes y además para instalar debates que si nosotros no estamos, ni se discuten en la legislatura. Bueno, esto que pasó, ni se habla de esto sí, que estoy planteando aquí. Claudio, esto que pasó en la última sesión, el martes, Sí. escándalo de diputadas que se dicen cosas, no quiero detenerme en eso porque Sí, me da un poco de se vergüenza pierde ajena. tiempo, claro. ¿Qué es esto? ¿Esto es un vacío de contenido político? Quiero referirme a ¿por qué crees que pasa esto? Bueno, pasa esto porque digamos, porque hay un copamiento de la política oficial, de la legislatura, es una especie de escribanía, y las dos diputadas que se peleaban, no sé por qué tema, ya se habían peleado otras veces, parece, las dos militan en el campo del oficialismo. Las dos. Es decir, no pueden discutir de otro tema que ese tipo de pullas personales de quinta categoría, porque están las dos. A ver, una estaba en el bando de Olmedo y ahora está en el bando del Frente Liberal, que es de Sáenz, que su principal candidato es Castillo. Es decir, grita mucho, pero ha sido cooptada como el radicalismo que tiene como candidato al secretario general de la Gobernación de Sáenz, Posadas, como Biela, que estaba en el frente opositor, ahora es el candidato del oficialismo. Entonces no hay debate porque no hay posiciones alternativas. ¿Cómo vas a debatir entre dos que defienden al mismo gobierno? Tiene que estar el Partido Obrero para que haya debate. Y cuando el Partido Obrero estaba, vaya que había debate. No solo por los temas que nosotros logramos hacer avanzar, que siempre son los menos, porque vos de una bancada de minoría, vos no podés no gobernás. ¿Qué plantearías en el Senado? Suponete que te toca llegar al Bueno, Senado. hay que retomar, primero hay que retomar esto. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy concreto, esto de la vivienda. Yo siendo diputado presenté un proyecto de ley para las familias de Ampliación Santana, que fueron estafadas por un vendedor. ¿No es cierto? Esa familia no tenía otra salida que una expropiación. No se aprobó mi ley, pero después de 6 años peleamos en la calle con los vecinos, nos movilizamos, el año pasado se aprobó. Y es para proteger a 117 familias, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con esas familias? Se aprobó la ley por unanimidad y ningún legislador quiso insistir cuando el gobierno de Sáenz la vetó. Ninguno. Se había aprobado por unanimidad. Entonces la defensa de la vivienda es una agenda inmediata. Y yo dejé planteos, por ejemplo, la ciudad de Salta necesita, en la zona sudeste, todavía hay unas 250 300 hectáreas vacías que están en la especulación, que tienen todos los servicios que están dentro de la capital y que son las que hay que urbanizar si el Estado tiene una política para urbanizar. ¿Cómo se urbanizó Pereira Rosas? Por iniciativa nuestra, y vos vas a ver ahora que hay centenares de viviendas construidas acá en la zona norte, ¿no es cierto? Entonces, hay que tomar una iniciativa inmediata sobre el tema vivienda, también sobre el tema del trabajo en negro, en primer lugar, haciendo que el Estado deje de ser el primer precarizador, el primer negrero. Son dos temas centrales. Por supuesto, habrá que abordar otros temas, porque nosotros queremos que se discuta el modelo minero. ¿Qué cosas, por ejemplo? Y el modelo minero es un modelo de extracción de materia prima que deja muy poquito en términos fiscales a la provincia, casi a pérdida, vamos, porque pagan menos regalías de los gastos que la provincia tiene para que las mineras funcionen. Y nosotros necesitamos que el modelo minero sea un modelo que plantee un plan con todos los pasos que haya que dar, pero para que haya industrialización en la provincia y además para de esa manera tener trabajo de calidad y permanente. Lo que hay ahora son muy poquitos puestos de trabajo y no son de buena calidad. Por ejemplo, un obrero minero en Eramet, en la compañía francesa, en una de las, Eramet creo que es el nombre, en la francesa que está en el salario del hombre muerto, sí, digámosle así, gana de salario básico 1.100.000 pesos. Trabaja 14 días corridos y 12 horas por día. Lejos de su familia, en un lugar donde hay hasta 20 grados bajo cero más, y no alcanza siquiera lo que sería la canasta de pobreza, en una actividad que factura millones y millones. Es decir, y además que es un recurso que se acaba. Si vos este recurso que se acaba lo entregás de esta manera, no hay futuro. Y además tampoco hay presente, porque se puede ver ahora. Vos ves que se invirtieron 3.000 millones de dólares en la provincia y cae el empleo. Es decir, que es una forma de inversiones que tiene que ver con un interés muy reducido del grupo económico, al que le va bárbaro, pero que desde el punto de vista del interés general, esta minería debe ser discutida. Así no va. Desde la legislatura, ¿qué plantearías? Por ejemplo, para cambiar el tema laboral, que se absorba mano de obra local. Que se absorba mano de obra local, pero eso tiene un límite, porque aquí no se industrializa nada, es pura materia prima. Y eso, un tipo de actividad tiene un límite. La cantidad de gente que trabaja en una mina en producción de la más grande, trabajan por ahí 300 obreros en producción. Cuando se construye, trabajan unos 1.000, pero eso dura un año. Después terminan esos trabajadores y se van a su casa. Acá hace falta
un plan para industrializar el litio y hace falta una explotación pública que plantee que la renta del litio y del oro y del cobre, si se hace el cobre ahora, se pueda reinvertir en su enorme mayoría en el país, en la provincia. Lo que te transforma es que la renta se reinvierta y entonces vos diversificás actividad económica, desarrollás industria. En el esquema actual, el esquema actual se parece mucho al esquema histórico de Mosconi, Tartagal y Aguaray con el petróleo. Claudio, si te hubiera tocado estar en la legislatura cuando se trató la adhesión al RIGI, ¿qué posición lo hubiera rechazado? Porque el RIGI es una versión recargada de esto que estoy cuestionando. Las mineras tenían ya todo con la ley minera de la época de Menem, que a mí me tocó varias veces discutir este tema en la legislatura de Salta, y le dieron sobre llovido mojado, es decir, sobre enormes beneficios le dieron nuevos. Y esos nuevos beneficios hacen que ellos, es decir, la Argentina de este tipo de inversiones mineras es como las repúblicas bananeras de la década del 60. Es decir, va una empresa, impone sus condiciones al Estado, las condiciones que le convienen a la empresa. Todas para ella, ninguna para el país, ninguna para los obreros. Bueno, incluso comparado a la Argentina con Chile, suponete, en Chile tenés, que es un país capitalista, en Chile si las concesiones para el litio tienen regalías del 5 al 40%, depende del precio del mineral. En la Argentina tiene fijas del 3%. Fijas. Es decir, que se va el precio a las nubes y el Estado no ve un mango de esa diferencia. Es decir, que no hay ningún país del mundo probablemente que le entregue a las compañías mineras con tantos beneficios la explotación de sus recursos. Bueno, los argumentos para eso son que si no se van, que no vendrían porque el país no sería competitivo frente, digamos, a lo que pasa con Chile, con Perú, con Bolivia, etc., ¿no? Sería al revés, es decir, vos imaginate que en Chile van, y en Bolivia y en otros países también van. No, acá le dan ventajas absolutamente extraordinarias, es decir, en la filosofía de Milei y de los gobernadores que lo han apoyado en esto, en donde hay que entregar absolutamente sin ninguna restricción todos los recursos, hay que abrir la economía nacional sin ningún tipo de limitaciones. En esa filosofía el país va a retroceder como tal, van a desaparecer sectores enteros de la industria, de la que ya está instalada. No solo no se va a hacer lo que nosotros queremos, que es crear nuevas industrias, nuevos desarrollos, sino que vamos a retroceder. Por ejemplo, la industria del aluminio en Argentina va a ir para atrás y era una industria muy importante. La industria textil y de la vestimenta, ni hablar, y del calzado, va a tender a desaparecer con esta política. Es decir, vos lo tenés a Sáenz asociado a esta política de Milei y a los diputados nacionales por Salta votando todo lo que quiere Milei junto con los libertarios, juntos, los dos, en una política que nos va a llevar a un desastre. Además, es evidente que el gobierno está fracasando, es decir, que vos tenés un gran sacrificio de la población, que lo sufren los jubilados, que lo sufren los laburantes, que lo sufre todo el espectro, ¿no es cierto?, de trabajadores, pero tenés un gobierno que ha vuelto al Fondo Monetario Internacional para llegar a octubre. Y firmó un pacto que implica más motosierra. Por ejemplo, ¿qué acordó? ¿Qué firmaron? Firmaron que van a la reforma previsional contra los regímenes jubilatorios como el del docente, como si fuera un privilegio la jubilación docente. Van a eliminar todo el segmento de subsidios sobre los servicios públicos de las clases medias. Es decir, ningún sector de trabajadores o de clase media va a tener esa franjita abajo que diga un porcentaje subsidiado por el gobierno nacional. Claudio, en eso te pregunto, sí. Por último, bueno, no tengo mucho más tiempo. Bien. ¿Crees que el gobierno va a ceder a esta presión de los Estados Unidos de limitar el comercio con China, de la Argentina? ¿Crees que está esto dentro del acuerdo por el... Bueno, Milei se ha declarado prácticamente un súbdito de Trump, ¿no es cierto? Y eso lleva a la Argentina por un muy mal camino. Es claro y es evidente que le va a costar hacerlo porque la economía argentina está muy entrelazada con el capital chino, el comercio con China. Pero en una disputa mundial en la que Trump está impulsando un choque con Estados Unidos, Milei ha elegido colocarse del lado de Trump. Así que si sigue atado a ese destino, digamos, de Trump, vamos a sufrir la peor parte, la economía nacional. Entonces, para cerrar, estamos votando ahora el 11 de mayo. ¿Qué podemos hacer con el voto para ir más fuertes a la etapa que viene? Instalar una oposición verdadera en la legislatura que hoy no existe. Esa posibilidad es la lista del Frente de Izquierda y del Partido Obrero, con Pablo López, con Daniela Planes del PTS. El nuestro es el único frente de izquierda que participa.
Y bueno, por algunos datos que hay y demás, parece que es posible que reingrese el Partido Obrero a la legislatura. Bueno, con el transcurso de la campaña seguramente estaremos charlando nuevamente. Bueno, así que te con gusto. invitaremos para ver y discutiremos de los temas que se instalen en la agenda de campaña. Pero con todo gusto. Dale. Hasta cualquier momento, Por gracias favor. por venir. Volvemos enseguida.